Bueno, disculpen, dije cosas importantes, pero en concreto, decirles esto en síntesis de nuevo para que quede en la grabación, para aquellos que no han podido ingresar. Esto, y lo repito porque es importante que a ustedes les quede presente, eh, la idea de que cuando ustedes aprenden a avanzar abordando el material de estudio, teniendo presente el plan de estudio con sus contenidos mínimos, con sus descriptores, con los objetivos concretos, eh, también, decirlo así, luego de mirar el plan de estudio, bajar el programa, revisar la fundamentación, por qué es importante este espacio en la formación profesional de ustedes, sea cualquiera, ustedes lo aprenden a reconocer, y luego de conocer la fundamentación, de apropiarla, de saber por qué este es elemental, los argumentos, incorporar los argumentos, los fundamentos de esta materia, luego de ello poder desagregar o bajar a los temas eje, los temas centrales de cada una de las unidades, es cuando yo les garantizo el éxito en el examen final. Yo creo que todo el mundo de que le dedica tiempo, compromiso, logra la continuidad, como decíamos recién, eh, del hábito de estudiar un espacio, una materia, hasta el momento de la fecha de examen. Y otra cosa que también es importante decirlo en voz alta, es que ustedes tienen que ir a la consulta, no solamente a sacarse las dudas conceptuales o aquellas relaciones que a ustedes les esté costando establecer entre las ideas principales y complementarias de cada uno de los ejes. ¿Es por qué? Porque ustedes tienen que ir a preguntarle a, tienen que ir a preguntarle al docente, al equipo, al tribunal, digamos, evaluador, cómo es la modalidad de examen. Porque muchos hacen sacar bolilla, otros tienen una instancia escrita, otra luego oral, muchos otros tienen, como decíamos hace rato, una modalidad un tanto más sencilla, que es preparar un tema en profundidad y después luego tratar de establecer relaciones con ese tema o desde ese tema hacia otros temas y subtemas, ideas complementarias de otras unidades que componen la asignatura. Entonces, digo, saber cuál es el encuadre del examen final es tan importante como ir a preguntar una idea que ustedes no comprenden. Porque si ustedes saben qué espera la profesora, dicen, prepárese un tema bien, bien en profundidad, y bueno, va desarrollando y nosotros le hacemos algunas preguntitas. Ustedes ya saben cómo es la forma de preparar ese examen. Entonces dicen, bueno, me preparo un esquema concreto con este tema y luego establezco algunas relaciones con el resto de las unidades o con el resto de las ideas complementarias. Entonces, la consulta, repito, es importante por el mismo hecho de que no solamente ustedes preguntan aquellas ideas específicas que desconocen o que les está costando entender, y las relaciones entre las mismas, sino también la forma de realizar el examen final. Y muchas veces esto parece una tontera, pero es clave aprenderlo con el mayor tiempo de antelación posible. Si ustedes saben 20 días antes que el examen final es preparar un tema, yo creo que se les allana el camino ampliamente, ampliamente. Y suele suceder que cuando son muchos inscriptos a la mesa de examen, que hay muchas personas, las profes o los profes recurren a esta modalidad porque les facilita el tiempo de toma de exámenes, y pueden verificar eso si ustedes han estudiado o no. ¿Está bien? Entonces vayan como registrando todas estas ideas que vamos comentando, y bueno, siempre el compromiso digo, y saber si ustedes profesionales, porque como profesionales de la salud que van a hacer, tienen que dedicarle el tiempo, eh, y también el esfuerzo de poder imaginar ejemplos desde la teoría, enclavados en la realidad de su campo laboral.
Por ejemplo, jugar con un cuadro de diagnóstico de un enfermo o de un internado para poder brindar un ejemplo claro de alguno de los espacios. Digo, aprender a ejemplificar con problemáticas reales del campo de ustedes, de su campo laboral, es fundamental. Es muy importante porque los profes dicen, este nos repite el concepto de memoria como un loro, sino que se da cuenta la importancia y da la vuelta de tuerca, la importancia de poder aplicar de forma práctica estas ideas conceptuales o teóricas, si ustedes quieren. Eso es también clave que ustedes ya lo empiecen a visualizar, que lo empiecen a poder ejercitar, y una vez que van sacando los ejemplos con más facilidad, se les va haciendo mucho más fácil poder, descaracterizar una situación, definir un cuadro, por decirlo en voz alta, eh, poder describir una situación de enfermedad en la que ustedes den cuenta que han apropiado el conocimiento que los profes de la materia esperan que ustedes hagan. ¿Cómo elaborar el cuadro sinóptico para avanzar? Bueno, obviamente que acá está la parte más tediosa de lo que es prepararse para ser un profesional, en este caso de la salud, que es el tiempo de dedicación de la lectura comprensiva en el material bibliográfico que yo abordo. Muchos de nosotros, a mí me ha pasado, porque yo también he sido estudiante, hemos sido lectores de resúmenes y aprendemos leyendo resúmenes. No está mal que así lo hagan. De pronto no es algo que esté, digamos, porque muchos confunden y dicen, no, pero si vos estudiaste de resúmenes, como que no es lo mismo leer un resumen que leer un texto en concreto de un autor en particular. Y no es lo mismo, pero muchas veces el resumen a mí me facilita el abordaje de alguna manera a los conceptos, las ideas principales, de manera más sintetizada o de manera más directa. ¿Está bien? A veces es importante leer el texto de manera completa en la bibliografía, porque uno así puede ir hilvanando cada uno de los conceptos o cada una de las categorías conceptuales que los profes les han propuesto estudiar o esperan que ustedes internalicen, de las cuales se apropien, ¿no? Entonces, la lectura como momento principal del abordaje al material de estudio es la parte más tediosa, es la parte más difícil, la que más tiempo nos lleva, pero es la parte más importante. ¿Por qué digo? Porque si ustedes hacen un abordaje estratégico a la hora de leer el material y al momento que van leyendo, van elaborando cuadros sinópticos, van elaborando mapas conceptuales, van elaborando resúmenes, van elaborando síntesis de definiciones. Si van poniendo en aplicación estos recursos y técnicas de estudio, se les va a facilitar mucho el camino y no van a tener que leer 3 veces el mismo texto para poder apropiar una idea, como muchas veces sucede. Hay gente que después de leer 5 veces el mismo texto, recién ahí empieza a entender, por decirlo rápidamente, de qué se trata el tema o los conceptos, que la importancia que los mismos tienen y cómo pueden ser vinculados, relacionados, establecidos en, digamos, en convergencia hacia adelante, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que acá nace el espíritu del sacrificio, acá está presente el compromiso, acá está presente la perseverancia, acá está presente a la hora de abordar el material de estudio y su lectura, eh, el esfuerzo que ustedes hagan. En concreto, no hay muchos secretos acá. Ustedes como adultos que están siendo como la opción de vida del proyecto de profesional de vida que han elegido para vivir su vida sobre el planeta Tierra, digámoslo así, para, eh, adquirir una profesión en la cual sépanlo que no quiero ser, digamos, un tanto
negativo, ni mucho menos, y tampoco quiero ser, digamos, eh, no optimista, vamos a decir, o pesimista, pero muchos de ustedes van a pasar más tiempo en el trabajo, en el área, digamos, laboral, donde se desempeñen, que en su casa o con su familia. Entonces hay que aprender a amar lo que uno hace. Acá viene la parte afectiva y la parte emocional, porque a veces uno mismo tiene que ser consciente de disciplinarse y decir, ya sé, esto es un embole, bárbaro, profe, tenés que leer todo esto, pero si nosotros no lo hacemos, no nos ponemos digamos, manos a la obra, sino nos arremangamos y hacemos este sacrificio, es que nunca vamos a aprender a amar lo que hemos elegido para vivir nuestra vida. Y dice un filósofo francés, Jean-Paul Sartre, que la felicidad no es hacer lo que uno quiere en la vida. ¿Está bien? No es hacer lo que uno se le antoja, sino que es amar lo que uno hace, aprender a amar lo que uno hace. Y a mí me ha pasado que yo recién en segundo, tercer año, incluso muchas veces en cuarto de año de mi formación, me he dado cuenta de la importancia de lo que significa la elección de vida que he hecho. A veces, muchas veces en los primeros años nosotros y nosotras no nos podemos dar cuenta, porque es propio, digamos, del trayecto y la maduración digo, del currículum de formación. Y para aprender a amar lo que uno hace hay que disciplinarse mentalmente, hay que, digo, obligarse en muchos aspectos, de decir, "Ah, no, no tengo ganas, pero yo soy consciente que no tengo ganas, pero me voy a poner a hacerlo igual, porque mientras más rápido yo haga el hábito de aprender a estudiar, después me va a resultar mucho más fácil. Y una vez que ustedes agarren ritmo, aprendan a amar lo que hace y sigan haciéndolo, siendo tanto alumnos de la universidad como profesionales de la salud, les va a ir mucho mejor. Van a disfrutar la vida desde otro lugar. Ya no van a ser tantas penurias ni lamentos de esfuerzo y sacrificio. Digo, este es el momento de juventud de la vida en el que ustedes tienen que poner toda la carne al asador, tienen que hacer el esfuerzo que requieran, eh, y tener la perseverancia suficiente para poder avanzar. Una vez que ustedes ya estén en el campo de la práctica profesional de su carrera, eh, todo va a ser mucho más llevadero. Pero digo, esto así un paréntesis yo, porque si no hay ganas, las ganas las tenemos que sacar de algún lado. Afectivamente, emocionalmente, por ahí no estoy en condiciones, estoy triste por alguna razón de la vida cotidiana, porque los tiempos de las instituciones educativas no son los mismos tiempos de la vida personal de cada uno. Muchas veces tengo traspiés, idas y vueltas, avances, retrocesos, pero ahí está esto que hablamos respecto a la continuidad, nunca bajar los brazos. Tal vez este cuatrimestre no pude rendir todo lo que yo quería, pero si yo voy aprendiendo digamos, a hacer, a saber hacer el hábito de estudiar, mucho más fácil me va a resultar de aquí hacia adelante. ¿Está bien? Entonces, digo esto porque es lo que más cuesta a la hora de sentarse a leer y interpretar el material. Nos da mucha fiaca, nos da mucha, digamos, fatiga, como decíamos recién, por no decir otras palabras, mucho más coloquiales y no académicas, pero bueno, digo, identificar las ideas principales luego de la lectura del material es fundamental para elaborar resúmenes, extraigo las ideas centrales, las ideas secundarias, las ideas complementarias, si ustedes quieren, y algunos otros detalles que me parezcan importantes. Por ejemplo, a mí me costó muchísimo aprender a resumir, porque yo quería poner todo lo que estaba en el texto lo quería volcar en el resumen escrito. Y no me daba cuenta, en el fondo, de que yo estaba por ahí perdiendo un poco el tiempo, porque si bien me ayudaba a mí para comprender mejor y saber en profundidad de lo que el texto estaba planteando, que no es para nada malo,
por ahí quería colocar todo y digo, perdía tiempo en identificar las ideas centrales, relacionarlas y poder pasar a otro tema, a otro texto, a otro autor, a otra unidad en ese sentido, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, cuando yo leo, voy extrayendo las ideas principales, ¿está bien? Y voy armando como el tópico central, digo, la síntesis en una, dos o tres palabras importantes para permitirme agrupar los conceptos, como dice acá. La pregunta de cómo elaborar un cuadro sinóptico. Y bueno, como lo vimos al principio, ustedes lo pudieron visualizar, estaba la idea principal o la idea central, después, digo, o el concepto principal o central, después las ideas principales, desagregadas de lo central, después las ideas secundarias o ideas complementarias, y después, si ustedes quieren, los detalles, definiciones o ideas complementarias al fin, ¿no? Como dice aquí, ideas principales, secundarias y detalles en ese orden, por decirlo rápidamente. Fíjense ustedes, acá tenemos, para volver a tocar el tema, otro modelo de cómo elaborar un cuadro sinóptico de síntesis sobre algún tema o sobre la materia. A donde está la palabra tema ponemos el nombre de la materia. A donde está la idea principal ponemos el nombre de la unidad. A donde está la idea secundaria ponemos el nombre de las ideas o los conceptos centrales de cada unidad. Y después en el concepto ponemos los conceptos, a donde dice un concepto acá en la llave, ponemos los detalles, las definiciones o aquellos conceptos complementarios, concretamente, que me permiten comprender la relación de todo este atravesamiento, de que está todo vinculado, que está todo de alguna manera relacionado. ¿Qué es un mapa conceptual? Un ejemplo, para decirlo de manera un poco más clara. Son herramientas gráficas que nos permiten, nuevamente digamos, ordenar, nos permiten distribuir las ideas, ordenarlas, organizarlas y también representarnos de manera gráfica o visual el conocimiento en un orden de gradualidad. Para poder comprender lo que es la célula, primero tengo que comprender cómo está compuesta, digámoslo, después las partes de la misma, las funciones de las organelas, por decirlo rápidamente, cuáles son las más importantes, cuáles no puedo dejar de no saber. Entonces, digo, estos conceptos que yo desagrego en un mapa conceptual, los vamos vinculando dentro de cuadros, de círculos englobados y relacionados con flechas, eh, para de alguna manera darnos cuenta dónde va el sentido de conexión o el sentido de convergencia de la relación que yo pretendo establecer entre dos conceptos o más conceptos. ¿Está bien? Digo, tanto el cuadro sinóptico como el mapa conceptual, como el resumen, son elementos fundamentales a la hora de preparar un examen final, como lo dijimos hace un momento, ¿no? Entonces, tienen que empezar a hacerse amigos de los mapas conceptuales, empezar a hacerse amigos principalmente de la lectura, de la paciencia, de la lectura comprensiva. Profe, si tengo que preguntarle, profe, le mando un mensaje al profe. Si tengo que buscar en el diccionario una palabra que desconozco, voy, la busco, la pongo en el texto para poder encontrar el sentido a la idea. Digo, voy produciendo el esfuerzo y el hábito de poder, digo, ejercitar, ¿no? Las formas en que voy construyendo la síntesis de conocimiento o de un tema en particular, ya sea de un mapa conceptual, ya sea en un cuadro sinóptico o en un resumen escrito. ¿Cómo se elabora un mapa conceptual? Creo que más o menos lo hemos dicho entre líneas, ¿no? Eh, creo que en principio podemos hacerlo en un papel, podemos hacerlo en un afiche, podemos hacerlo en una ayuda memoria más chico, en una hoja 4, podemos hacerlo en un PowerPoint, podemos hacerlo. Recursos de escritura para hacer un mapa hay miles. Y el mapa conceptual
digo, nace, ya vamos a ver los ejemplos, desde una idea clave, desde un concepto supremo, vamos a decir, o una categoría paraguas, como se le dice por ahí, para ir luego, digo, desagregándose, para ir luego desmenuzándose en otras ideas secundarias o complementarias. Entonces, cuando encontramos el concepto principal, la célula, identificamos los conceptos clave, digámoslo así, citoplasma, núcleo, componentes químicos, funciones, propiedades, etcétera. Ordenamos los conceptos clave, organizamos las figuras y líneas, como dice aquí la diapositiva, para que se convierta en un mapa conceptual. Y aquí está, en concreto, la diferencia con una red que yo quería explicarle. Un mapa conceptual, la flecha, tiene un solo sentido, puede tener dos, en el caso que haya una retroalimentación entre estos dos conceptos. Pero por eso el prefijo de la palabra mapa, porque es un camino a seguir. Yo no puedo, digo, establecer relaciones conceptuales si no conozco el orden del sentido que pretendo descubrir, que pretendo, digamos, reproducir, que pretendo incorporar, que pretendo repetir, desarrollar. La palabra mapa es distinta a la red conceptual porque primero tiene que haber un concepto antes del otro para poder comprender de qué se trata. Si yo no conozco las organelas de la célula, es difícil que pueda luego comprender la función o la propiedad de cada una, por decirlo de manera grotesca. Y la red conceptual, a diferencia del mapa, puede establecer de manera más libre una ida y vuelta, ¿está bien? Mucho más flexible, ¿está bien? El mapa necesita seguir un orden, una organización de conceptos graduales. Primero la célula, o primero aprender el núcleo y el citoplasma para poder comprender las funciones de la organela. Pero una red conceptual puede ser que me permita de pronto establecer las relaciones entre las organelas y cómo se van complementando. Digo, puede haber una flecha con dos sentidos, de un lado de la flecha y del otro. Son ideas que se pueden vincular con mayor libertad, la de la red conceptual. Esa es la diferencia concreta con un mapa. Entonces, no es el mismo recurso. Por ahí, para yo definir y defender un examen, tengo que tener en claro cuál es el orden gradual para comprender el sentido conceptual de la idea que yo estoy desarrollando, del tema que yo estoy desarrollando en un mapa conceptual. Está gradualmente ordenado. Después, si puedo armar una red para sintetizar toda la materia. Entonces, vinculo, digo, lo fisiológico con la célula y hago relaciones múltiples, que es ello lo que me permite concretamente hacer una red conceptual. Es una técnica mucho más flexible y es una manera más abarcativa de poder conocer las relaciones entre los distintos temas centrales o los temas más importantes de cada unidad. Bien, ¿cuáles son los elementos que componen un mapa conceptual? Conceptos, en concreto, en principal el concepto central, está bien, en este caso puede ser el nombre de la materia o el nombre del tema más importante de la unidad 1, vamos a decir la célula, de manera rápida, imaginaria, y el concepto principal, que puede ser el nombre de la materia, o el tema central de cada unidad, se entiende desde una regularidad de los acontecimientos o en los objetos que se designan mediante algún término. ¿Qué quiero decir con esto? Que el concepto va a tener un orden regular digo, en el desarrollo de los acontecimientos temporalmente hablando. Lo podemos definir digo, de manera textual, o lo podemos definir con nuestras palabras, ¿no? O sea, yo puedo elegir un término para poder comprender un concepto de manera
un poco más personal o con nuestras palabras, si ustedes quieren, pero el concepto tiene que estar presente, porque es el concepto de la categoría que teórica, vamos a decir que muchas veces nuestros profes exigen para dar cuenta de que ustedes están comprendiendo. Bueno, eh, en concreto, las palabras de enlace también componen el mapa conceptual, que son, por ejemplo, tengo la célula y digo, paso a una palabra de enlace con conectora que me va a decir propiedades o funciones. Y de ahí voy abriendo el mapa y voy comprendiendo las distintas funciones que tienen, las distintas propiedades, la constitución, digamos, físico-química, si ustedes quieren, por decirlo rápidamente. Y acá venía el orden de lo jerárquico, es decir, el mapa. Primero tengo que aprender de manera gradual ciertos contenidos para poder conocer el resto de los detalles puntuales. Y es ahí a donde se convierte este recurso en un mapa. Primero tengo que pasar por un lugar, por una posta, para poder seguir rumbo hacia otro y poder comprenderlo. Luego la síntesis del mapa conceptual y también el impacto visual es importante porque dice a nosotros, nos dice al momento de mirar el mapa que hemos armado, dónde está la idea central, dónde están por debajo las ideas complementarias, las palabras enlaces entre medio y después las definiciones o la síntesis en concreto hacia adelante, ¿no? Eh, rápidamente, quedan menos de 10 minutos, acá me acaba de avisar eh, el programa. Entonces, ¿cómo hacer el mapa conceptual? Identifica el tema, preguntas, y digo, en el sentido de que cada uno pretende desarrollar esa pregunta. Hacerle preguntas al concepto, preguntarle, a ver, vos para qué serví, para qué sos útil, o mejor dicho, cuál es el sentido de que estés en este eje de contenido. Digo, hacerle preguntas a los conceptos es importante para poder comprender y desarrollar en profundidad los tópicos que devienen luego, ¿no? Bueno, y obviamente que la búsqueda de información, como decíamos recién, la lectura es súper importante. Eh, dichas preguntas se utilizan para orientar respuestas, por lo que deben ser cortas, con pocas palabras, ¿no? Y nos van ayudando a respondernos en concreto y afinar la puntería, ¿no? Aprender a hacer mapas conceptuales requiere de comprender la teoría. Está bien, aprender a hacer mapas conceptuales requiere de poder establecer una buena fundamentación teórica y conocer la categoría conceptual. Las palabras de enlace son palabras de diferentes categorías, preposiciones, conjunciones, adverbios, como decíamos recién, verbos, que son acciones, funciones, como decíamos recién, propiedades, conjunciones, preposiciones, y se utilizan para unir los conceptos más importantes del mapa. Fíjense ustedes, acá hay un ejemplo. El mapa conceptual, el mismo tema del mapa conceptual, lo desarrolla el autor Novak, ¿no? Fíjense en concreto, dice, ¿quién lo trabajó? ¿Quién fue el autor que pensó el desarrollo en concreto de esta idea? ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿No? Es una técnica, el mapa conceptual, para que se utiliza pedagógicamente para aprender a estudiar, y es un proceso. Es un proceso que, fíjense el orden gradual de los conceptos que habla del aprendizaje significativo, una técnica para va a ir adquiriendo conocimiento para poder ordenar contenido y conocimiento a aprender, ¿no? Para lograr un aprendizaje satisfactorio, fíjense ustedes. Entonces, en ese sentido, digo, a modo de muestra, es este mapa que les presento, ¿no? Fíjense, acá tienen otro ejemplo concreto de cómo elaborar un mapa conceptual, eh, teniendo en principio el concepto central, la palabra de enlace, como dijimos recién, que la palabra de enlace siempre la elegimos nosotros como estudiantes. El concepto principal o los conceptos principales, también entre medio de los conceptos principales y los secundarios, palabras de enlace,
para qué sirve, qué funciones tiene, qué propiedades, para qué me sirve, con qué otro concepto se relaciona. Digo, las palabras de enlace a la hora de elaborar el mapa conceptual son muy importantes. Acá tienen otra figura, que esto más que mapa ya es una red conceptual. Fíjense ustedes que esto no tiene un orden jerárquico gradual. Primero aprender una idea, un concepto, una categoría para luego ir comprendiendo en profundidad el resto, ¿no? Esto es una red que puede de alguna manera permitirnos un tratamiento más libre y más flexible del contenido a trabajar. Fíjense ustedes acá, ¿qué es el método científico? ¿Cuál es la palabra de enlace? Los pasos del método científico. Mira qué buena palabra, enlace. Entonces, es un método de observación, es un método de recolección de datos, un método de formulación de hipótesis, que sirve para la experimentación. Estas son como las ideas secundarias de la idea central, que es el método científico. Y acá ven ustedes cómo las palabras enlace van como hilvanando, van tejiendo, si ustedes quieren, el sentido de la idea para que ustedes puedan comprender. Es un método que es de observación y permite que las investigaciones científicas se inicien con un examen, con una, con una inducción, con una experimentación, con un abordaje de manera empírica para, describir el funcionamiento de un fenómeno o un problema X. Entonces, estos mapas conceptuales nos van permitiendo de manera ordenada desarrollar distintos temas e ideas centrales. Fíjense ustedes que acá tienen otro ejemplo más de cómo elaborar un mapa conceptual. Este es una mezcla, por eso se los traje, entre un mapa y una red. Es como algo intermedio. Nos permite organizar el conocimiento, ¿está bien? De manera jerárquica, de manera gradual, de manera ordenada, pero también hay enlaces cruzados que nos permiten relacionar un concepto secundario con un concepto principal o con una idea complementaria con algún detalle o definición específica, ¿no? Bueno, acá dijimos para reforzar la idea de que el mapa tiene un orden jerárquico en el buen sentido de la palabra, digo yo, que son fundamentales de comprender a la hora de su armado, ¿no? Para un dominio del conocimiento particular, también depende del contexto en el cual se conoce o está siendo aplicado o considerado. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo poca información, la estructura jerárquica va a ser más pobre. En cambio, si yo tengo más insumos bibliográficos e ideas a desarrollar, puedo dar cuenta en profundidad de mayores detalles del conocimiento que estoy incorporando y por ende me permite construir mapas conceptuales más acabados. Esto lo vamos a dejar para la clase que viene porque ya se está por cortar la comunicación. Yo les agradezco que se hayan quedado, la verdad, porque son 35 personas o 30 más o menos, y siempre se conectan los mismos. Es importante para mí darle continuidad a la tutoría porque si no esto se va a caer. Yo no tengo nada que perder. Lo que yo quiero es poder aportarles a ustedes algunos recursos para que vayan aprendiendo a estudiar mejor. Y quiero que de acá el lunes que viene, a las 8, que va a ser el próximo encuentro, que ustedes si tienen la necesidad de escribirme personalmente, que me escriban, que me digan, profe, necesito ayuda con este tema, profe, necesito ayuda con aquello otro. Lo que vamos a aprender y que lo que vamos a hacer la clase que viene, antes que se corte la comunicación, es conocer los distintos estilos de aprendizaje que cada uno de ustedes, acá yo los he puesto a modo de muestra que cada uno de ustedes puede desarrollar. Vamos a ver que hay distintos tipos, hay 10 tipos de estilos de aprendizaje para aprender a estudiar. Bueno, esto es lo que vamos a ver y también lo vamos a vincular con otras técnicas de estudio que yo he preparado al fin y al cabo. Así que los espero, les agradezco nuevamente y por favor quiero que vayan
en concreto definiendo cuáles son las materias que van a preparar para mayo, cuáles van a preparar para junio y cuáles van a preparar para las vueltas de las vacaciones. Muchísimas gracias por conectarse. En cualquier momento ya cerramos la transmisión y desde ya